Quiero preguntar al diputado Mario Negri. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿cómo les va a todos? Un gusto, porque estamos llegando a fin de año, un año muy intenso, y obviamente entre actos de ayer, lo que más me preocupa no es el acto de ayer, en realidad hoy he visto los cables, ¿no? De un presidente destemplado, se diría normalmente, y duele mucho decirlo, fuera de sus cabales, con una pérdida de racionalidad para el análisis que no tiene explicación. Ha dicho tantas barbaridades mezcladas una con otra, tantas mentiras acumuladas, que obviamente no alcanza con criticar una agrupación universitaria por la sanción que le pidieron a la facultad. En realidad le van a tener que dar un premio a la agrupación, ¿no? Porque la interpretación que ha hecho hoy sobre la Corte, sobre la Mario, perdón, oposición, dijiste algo no tiene muy, nombre. muy fuerte, ¿no? Que el presidente está fuera de los cabales. ¿Está fuera de sus cabales, Alberto Fernández? En mi impresión, sí, creo que sí, porque un presidente no puede tener un comportamiento, si bien es cierto que él es una contradicción permanente desde el día que asumió, no resiste un archivo de videoteca de sus declaraciones, pero por ejemplo, hace 4 décadas de que el peronismo controla con mayoría el Senado la designación de los jueces. 40 años, para que lo entiendan Claro, bien vos los decís, televidentes. Mario, vos te referís a que el presidente dice que esta es una corte puesta por Macri. No, este es un sistema de justicia puesto por Macri. Pero por supuesto, por eso digo una persona que está fuera de sus cabales, se fue al pasto, porque 4 décadas, pero además de eso, lo quiere al procurador que él propuso, y al procurador que propuso no fue la oposición la que se opuso, fue Cristina. Claro, hay una gran omisión. Estoy de acuerdo con lo que decís. ¿No? Hay una gran omisión en todo lo que dice Alberto Fernández, lo que dijo hace minutos nada más, y tiene que ver con el nombre de Cristina Kirchner. A veces cuando hablaba de la oposición me daba la sensación a mí de que se refería a Cristina Kirchner. Quiero invitarte a ver lo que dijo hace poquito Alberto Fernández en el canal C5N y seguimos discutiendo sobre eso. ¿Te parece? Sí, con gusto. Lo vemos a Alberto Fernández en declaraciones, otro pelotazo cruzado sobre la Corte Suprema de la Nación. Ellos se meten permanentemente en otros poderes, con la excusa de que son los que tienen que mantener la calidad institucional y son los que tienen la última palabra sobre las conductas y los actos de gobierno de los otros 2 poderes. Yo creo que estamos en un punto donde definitivamente la Corte se extralimitó de un modo muy peligroso y grave. Mario, ¿me explicás dónde se extralimitó la Corte? En ningún lado. Lo que se extralimitaron fueron ellos. En plena pandemia mandó una reforma judicial que multiplicaba por 4 la cantidad de designaciones. Recuerden ustedes, causó risa, vergüenza daba. Cada gobernador pedía un miembro de la Corte Suprema en nombre de la regionalidad. No se extralimitó. Es más, los gobernadores que acompañan al presidente y a la vice de atrás, que por supuesto no habla, pero mueve a manera de títere el escenario, francamente, estos ven un federalismo invertido. Tendrían que aplaudirle a la Corte con el amparo que ha resuelto, y eso que no ha resuelto el fondo. Cuando Macri llegó al gobierno, llegó un fallo de la Corte que era más grande que el árbol de Navidad, para devolver el 15% del reclamo de Córdoba, Santa Fe y San Luis. El presidente Macri llamó a todos los gobernadores, a los que no se habían animado, los que tenían chucho de frío, en hacerle una demanda a Cristina. Si lo hubiese mandado a que hagan una demanda para reclamar el 15%, pero lo estarían ahorcando. Y acá lo único que ha dicho la Corte, en un amparo, todavía no ha resuelto el fondo, es primero en defensa del federalismo. Unilateralmente no se ejerce un federalismo de concertación. Unilateralmente significa un atropello, que fue lo que hizo Alberto Fernández cuando le sacó el dinero a la cava. Ahora, Mario, cuando Zanini está tratando de correr, de que sea una cosa insólita, ¿no?, a los jueces de la Corte en este fallo, ¿quiere Alberto Fernández jueces amigos? ¿Una Corte amiga? Yo no sé qué es lo que quiere a esta altura, creo que no sabe dónde está parado, no sé, o está buscando dónde afirmarse. Pero lo cierto, fíjense ustedes, ha ido a Santiago del Estero
a decir estamos acá donde falta el agua y no en Buenos Aires donde agregan subterráneos. ¿Saben cuántos años hace que están el peronismo en Santiago? 20 años. No, 60 va a ser, 63 años. Dice la cuenta reciente, la historia. Pero además... El siglo XXI corto. Hubiera llevado agua, hay muchos santiagueños que no tienen. Lo que sí tienen es un autódromo que es uno de los más grandes, quieren hacer Fórmula 1. Hacen el GPE de moto, se hicieron un estadio más grande que el de River. Entonces, si le falta agua, dele agua. No hable de Buenos Aires. Y además, en segundo lugar, es muy sencillo lo que le dice la Corte. Mire, usted personalmente, por un decreto y después por una ley, no le puede sacar a ninguna provincia. Los gobernadores tendrían que estar contentos porque podrían ir sobre cualquiera de ellos. Cualquier otra Corte Suprema podría ir y van a estar indefensos. Mire si otro presidente que asuma el año que viene le hiciera eso a Santiago del Estero. Lo que pasa que él necesitaba habilitar un guitaducto para Kicillof en Buenos Aires. Lo que tiene que hacer, sacarle la plata que le dio a Buenos Aires, porque a ninguna provincia se le saca ningún peso, ninguna provincia pierde ningún peso, y devolverle el 2, y algo, que es lo que estableció la Corte, claro, mientras tanto en el amparo, hasta que resuelva el fondo. Ahí esa se es la verdad de la milanesa. Ahí se le arma lío con la jefa, como diría Pancho Olivera. Pancho, a propósito de Sí, pero nombre. mientras tanto decidieron atropellar la Constitución. Mario, me interesa tu opinión porque el presidente hace un ratito habló de la oposición y dijo esto. Mirá, escuchá. La decadencia que estamos viviendo es el resultado de Cambiemos en el poder y de Cambiemos en la oposición. Es el resultado de eso. Ellos construyeron esta justicia miserable, ellos hicieron este sistema de denigración de personas permanentemente, ellos generaron un sistema mediático que condenara mediáticamente a las personas antes que la justicia se decida. Cambiemos en el oficialismo y Juntos por el Cambio en la oposición. La verdad es que lo obvio es difícil de explicar. ¿Por qué no han nombrado más de 1000 jueces en estas 4 décadas? Pero además él retiró casi 200 pliegos que ya habían pasado por el Consejo de la Magistratura para cambiarlo, para hacer trochimoche. Digamos la verdad como es. Si no negociabas con ellos no ibas a ningún lugar. No hay un juez que puedas colocar. Fíjate lo que han hecho en Piedrabuena ahora, hace muy poco. Se armaron un tribunal por encima de los tribunales inferiores para Cristina. Pero además de eso, como si fuese poco, no es que quiera solo una Corte Suprema. Reforma judicial. Acuérdense de la elección de los miembros de los jueces por elecciones populares, como quería Cristina. No es lo que pensaba él de la Corte cuando le recomendaba a Cristina que no se levante cuando él era oposición. Y de la oposición no decía lo mismo, porque si nosotros no le salvamos las papas en el acuerdo con el fondo, recularon en su bloque oficialista. Renunció el presidente del bloque. Salieron como rata por tirante a jugar de asamblea universitaria de chicos de 18 años. Bueno, además, Mario, además la Corte gobierno tiene una mayoría peronista. Digo, actualmente la mayoría de la Corte tiene extracción peronista, empezando por Lorenzetti, ¿no? A mí las extracciones inclusive no me preocupan en la medida que respeten a la Constitución. No, Además, desde ya, pero digo, si vamos a hablar de identidades, pero esta además, Corte tiene una identidad peronista, mayoría peronista. El artículo 75, inciso 12, que le tiene vedado la Corte, por el 116 y 117 de la Constitución, marca dónde interviene la Corte. Y si algo debe intervenir es en las cuestiones federales. Y fundamentalmente es el máximo tribunal. Es la cabeza máxima que interpreta el control de constitucionalidad. Y cuando hay problemas adentro de un poder, la justicia es la que debe intervenir, aunque no lo quiera hacer. Bueno, ¿sabés, pero Mario? no es un problema de que la oposición va a tribunales. No, ¿sabés Lo quién que hace está muy de acuerdo? Es atropellar a la Constitución. ¿Sabés quién estaba muy, pero muy de acuerdo con vos? Una persona que te voy a mostrar en un ratito a través de un decreto que firmó en noviembre del año 2015. Ya naturalmente estoy revelando el nombre de alguna manera. Estaba muy de acuerdo con lo que vos decís ahora. Ahora parece que se desdijo o tiene una especie de doble vara. Enseguida le voy a pedir la opinión a Silvana Giudici, pero antes quiero mostrarles otro extracto de la entrevista que le hicieron en el canal C5N a Alberto Fernández, también opinando sobre la justicia y la Corte Suprema. Lo vemos.
lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho. No es derecho. Y acá, déjenme explicarle algo a todos para que entiendan. El Estado Nacional cobra impuestos, que cobra impuestos a lo largo de todo el país, por las actividades y las compras y las ventas que se desarrollan a lo largo de todo el país. De cada 100 pesos que recibe, 50 se los da a las provincias, 50 se lo queda el Estado Nacional. Eso dio lugar a una ley que se llama Ley de Coparticipación, que tiene una característica, es una ley convenio. Tenemos que estar de acuerdo todos, las 23 provincias. Obvio. Y el Estado Nacional. ¿Saben a quién no consulta la Constitución Nacional para esa ley? A las provincias. A la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación. No está en la Ley de Coparticipación. No está, nunca lo estuvo. Bueno, ahí está, es el abogado de Cava. Lástima que esté ejerciendo simbólicamente el cargo de presidente, pero en realidad, si hubiese tenido un estudio y no estaba de presidente, tenía que buscarlo el jefe de gobierno al estudio, contratarlo, ¿no? Para que lo defienda. Es tan sencillo como lo explicó él. Lo que pasa es que es tan difícil con él gobernando, porque él mira al espejo, pero no se ve el rostro. Mira el espejo, se ve la parte de atrás, se ve la nuca, no se ve la cara. Sí, parece que le genera tanto fastidio a Alberto Fernández que no pude terminar de presentarlos, pero me parece muy bien. Ahora sí el turno dice, no, por favor, Mario, usted sos un invitado de esta mesa. Silvana. Lo que no recordamos, porque cuando lo escuchamos a Alberto lo primero que nos causa es estupor, ¿no? Es decir, ya es una realidad paralela, pero lo que no recordamos es que fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él conoce perfectamente que la ciudad, luego de la reforma constitucional y de la sanción de la Constitución local, tiene un reconocimiento de la coparticipación. Lo que acaba de decir es una burrada. Entonces, me pregunto, ¿por qué estamos discutiendo y 14 gobernadores firman, rasgándose las vestiduras, diciendo que van contra el federalismo, cuando en realidad lo que pasa acá es que la plata que le quitaron a la Ciudad de Buenos Aires se la dieron a Kicillof? Ninguno de los gobernadores se vio afectado por ese reparto. Solamente se benefició el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando quitaron los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, dijeron que era para pagarle a la policía. A mí me gustaría mucho que pongamos en debate, para no olvidar lo importante de esta discusión, que es una discusión política, que no es una discusión jurídica, es una discusión para ver quién maneja la caja política que quieren manejar desde la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hicieron con esos recursos? ¿Quién puede rendir cuenta del dinero que recibió de más Kicillof y por qué ahora no está para devolverlo? Porque lo que acaba de pasar vinculado con todos estos dimes y diretes o el amague, como dice la vicepresidenta, es que además, como consecuencia, hicieron estallar la macroeconomía y la poca credibilidad que quedaba en las medidas del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque dicen sencillamente que no tienen la plata. ¿Dónde están esos recursos? ¿En qué los asignó la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué los gobernadores son cómplices? Son cómplices del ocultamiento de esa rendición de cuentas, porque piden que la Ciudad de Buenos Aires no reciba lo que le corresponde para ver si lastimosamente en el reparto ligan algo. Ahora, pero no, perdón, señores, Silvana, todo se lo llevó Kicillof. ¿Son todos los gobernadores para vos cómplices o ahí también hay... Y hay 14 por lo menos. Hay una, pero hay una, también hay un juego de quién se posiciona como candidato a presidente por el kirchnerismo, ¿no? Porque digo, ahí estuvo fogoneando Zamora y estuvo fogoneando Capitanich, el resto de los gobernadores se plegaron. 14 firmaron las medidas, estuvieron en la Casa Rosada, 14 son cómplices o por lo menos se callan la boca ante el juego político que esconde esta movida, que no es ni siquiera de Alberto Fernández. Yo creo que Alberto Fernández está preocupado porque le van a sacar el título en la universidad y eso es lo que lo enoja. Bueno, Alberto Fernández también, tiene que congraciarse con Cristina. En realidad Claro, está y eso Cristina. es lo que también le molesta a Cristina Kirchner, que Alberto Fernández esté interesado en algo más que lo que dice justamente Cristina Kirchner. Tengo que dar vuelta la página un poco. Ya vamos a volver sobre este tema porque tenemos por ahí este decreto tan polémico ahora que firmó en aquel momento Cristina Kirchner. Es realmente polémico y se lo vamos a mostrar en un ratito. Nos metemos en la economía, Florencia.
Vamos a hablar, yo te decía, faltan 3 días para el fin de mes y ya en la economía están haciendo los números a ver cómo le va a dar la inflación. ¿Qué es lo que están diciendo cerca de Sergio Massa? Nos va a dar poco en torno a 5, pero todavía faltan 3 días. A ver, hay gran expectativa una vez más en el gobierno con respecto al número de inflación de diciembre. ¿Por qué? Porque en noviembre sorprendieron, y mucho. Entonces empiezan a envalentonarse porque esto le permitiría en algún punto al gobierno en enero bajar un poquito las tasas de interés, ir morigerando esto que se viene y se va a venir muy fuerte el año que viene, que es la recesión. Ahora bien, ¿cuáles son las estimaciones en general de las consultoras? Anduve preguntando por consultoras privadas. ¿Se cumple, no se cumple esto que dice Sergio Massa que va a ser en diciembre? Hay de todo, ¿no? Las estimaciones de la mayoría de las consultoras están en torno al 5,5% para diciembre y 6,2%. 6,2%, por ejemplo, es el caso de Castiglioni, Tiscornia y Asociados. 5,5% está por ahí el caso de Facimex. 4,5% prevén algunas consultoras el caso de P por Q, de Manuel Álvarez Agis. 5,8% la de Dante Sica, BCEP. O sea, hay para todos los gustos. Yo creo que hay mucha mezcla y no se sabe medir bien. ¿Por qué? Perdón, Pancho. Porque hay muchos precios que en este mes van a empezar a pegar todo el tema de los acuerdos. Precios de alimentos vienen mejor de lo esperado, la carne viene mejor de lo esperado, pero hay mucha expectativa en el gobierno. Dicho esto, pues después todo el mundo dice, pero entonces ya está. No. Lo que se ve es que la inflación de todas maneras sigue corriendo a un nivel muy alto. Y muy alto es, dejás de acordar precios un mes y volvemos al 6. Claro, Bueno, siempre recordemos el efecto pebete que me enseñó Willy Cohen a mí. Vos lo contenés con un acuerdo de precios y después el pebete lo aplastás y después sube un poco más. Yo te quería preguntar, siempre la foto del INDEC es un mes tarde o 2, ¿no? Estas correcciones del dólar de las últimas horas probablemente van a influir en enero también. Hay gran preocupación con respecto... No, de hecho hay gran preocupación con respecto al dólar. Yo te contaba ayer que desde el gobierno estaban buscando que Manos Amigas frenara un poco a Blue de cara a fin de año. Todavía quedan 2 jornadas hábiles más, jueves y viernes. Vamos a ver si lo logran. De todas maneras, los otros dólares financieros también empiezan a subir. Porque hay pesos, sobran pesos. Olvídate de todos los argumentos del gobierno de por qué tiene que ver que el gobierno haya desoído el fallo de la Corte. Un poquito ayuda, ¿no? Y el fallo de la Corte es un condimento más que suma la incertidumbre. De todas maneras, la gente ya no necesita el fallo de la Corte para saber que este plan que hay económico es insostenible y que tarde o temprano las variables se van a sincerar, que tarde o temprano el gobierno que venga o este gobierno, si no lo hace este gobierno, lo hará el gobierno que venga, va a tener que sincerar el tipo de cambio y eso que va a implicar primero un shock inflacionario y después que vamos a ser todos más pobres, ¿no? Porque todos siempre estamos viéndonos de acuerdo al dólar y tarde o temprano esto va a suceder. Bueno, ya lo somos, ¿no? Este año hemos sido más pobres todos. Bueno, un baño de Mario, qué mal que estamos para que en el gobierno se celebre una inflación de 5% mensual como algo positivo. Me sacaste de la boca lo que iba a decir. Fíjate que nos obliga a argumentar, como bien lo hacía recién nuestra gran especialista, que faltan además los regulados todavía, ¿no? Cuando le caigan a la gente. Pero, a ver, pero estos son capaces de organizar un festival en la 9 de julio, si en vez del 100 es el 95. Digamos, si en vez de... O el 99, ojo, esto que decís es importante. Claro. Es importante. No, pero esto te van a hacer un festival y vos te vas a estar cayendo en el abismo, colgado de una soga, esperando que se corte. Esto, a ver, lo que están haciendo es naturalizando una manera de vivir en permanente incertidumbre a la sociedad argentina. Hay tanta fatiga social que a la larga ya no te llama la atención. Ya la diferencia de precio entre una cuadra y la otra es cualquier cosa, la que se le ocurra. Cuando vos decís cuánto vale, le da la posibilidad, porque él no tiene cómo reponer, a que te diga un precio al boleo. Pero fíjate además, el fallo de la Corte dice que es de imposible cumplimiento el gobierno, 180.000 millones de pesos. En pleno mundial, mire, si no me equivoco, se dictó un DNU, Alberto Fernández, por el cual aumentó el gasto, 8 veces y media más que ese monto, lo llevó a 1,53 billones, aumentó el gasto, pero con una lapicera, en un rincón, mientras miraba a ver cómo el Dibu Martínez se tiraba alguna de la punta del arco. Y la sociedad argentina, ahí vamos. Mario, Y después te dicen, no voy a poder pagar.
Hablando de gasto, vos sos de Córdoba, pero esto es Capital Federal, pero me parece que te compete también, porque es probable que Rodríguez Larreta es un candidato presidencial. Acaba de designar a 3 personas más en su equipo, ¿no? ¿Eso no es también gasto público con la plata de los contribuyentes? Bueno, lo que he escuchado es a mi compañera de banca, Silvia Los Penatos, que es secretaria del Interbloque, donde yo soy presidente del bloque también, que es ad honorem. Ella no va a cobrar. Para integrar el consejo. Ella no, pero cuando Wolfi Redó, pero lo otro sí. Lo otro no conozco porque si tendrá que dejar la Cámara de Diputados, Wolf, supongo, porque es diputado. Pero alguien lo va a reemplazar. No puede tener, quiero decir, no, si pide licencia no se cubre el cargo. Pero de cualquier manera, qué sé yo, no soy yo el que tiene que dar esa respuesta. Yo a lo mejor si fuera jefe de gobierno hago otra cosa. Pero quiero decirte que ese no es el argumento más sólido para contrarrestar lo que hace. No es que lo esté defendiendo. Ni conozco las razones. Porque tiene posibilidades de ganar justo por el cambio en 2023 y estas prácticas seguramente van a estar miradas con lupa. Mira, yo te diría, lo primero que hago si fuéramos gobierno, nosotros no tendríamos, si fuera presidente no tengo un gabinete de 32 miembros, tengo un ministro de Economía, vuelvo a la clásica, dicto normas de austeridad, lo que hay que hacer para el momento que se vive en el país. Un Estado bobo, hay que bajar el gasto, hay lugares por todos lados para bajar el gasto. A lo perro. ¿Saben qué se le ocurrió a estos muchachos ahora? Dice, ya con lo que le sacamos a la ciudad, nos quedamos con esa guita. Se la dimos a Kicillof. Pero nosotros le vamos a hacer, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a mandar una ley a lo mejor con nuevos impuestos. Nosotros no vamos Pero a votar es que por eso, nuevos Mario, impuestos. es muy pertinente lo que te pregunta Pancho, porque tiene que ver con una cultura política, ¿no? Vos sabés que Bueno, yo en no la tengo- política se yo dice de alguna manera que hay como una frase de que cada baldosa tiene un contrato, ¿no? En el equipo de Rodríguez Larreta. Y eso es muy No conozco cuestionable. eso. Bueno, No, sí, es pero no una es que no frase de quiero la opinar, pero política. no. Es una frase de la política y esto, ¿no? Que es un modus operandi que la gente está rechazando, por eso es que crece Milei, ¿no? Por este, digamos, Larreta quiere No hacer sé si un esa acuerdo la- amplio, no quiero una entrar en alianza ese- amplia. No quiero entrar en ese análisis ahora, Ok, no sé si bueno. es esa la razón. No sé si es esa la razón. Invítenme a la mesa y podemos conversarlo, pero cuando esté en Buenos Aires. Estás Pero invitado. lo que Está quiero bien, decir bueno, es tu aliado, No, lo Estás entiendo, invitado. por supuesto. pero está bueno No, ponerlo no, en lo que- debate. Por supuesto que sí. Además creo que no hay que ocultar nada. Tiene que ser absolutamente transparente y tendrá que fundar las razones. Eso me parece a mí que es lo mínimo que tiene que hacer un gobernante. Si vos vas a presentar en público a alguien para incorporar tu gabinete, que dé las razones. Para la y que vea próxima, qué grado de Mario, afectación. para la A lo que próxima- estuvo bien, yo creo, lo que estuvo bien, creo, fue anunciar que iba a dejar de lado todos los impuestos que había armado como consecuencia de la quita. Y eso sí golpea fuerte, el impuesto lo que se sobrecargó las tarjetas de crédito, ¿no? Ahora Claro. estos muchachos quieren ir con un impuesto sobre todas las LELIC en todos lados. ¿Saben lo que han hecho con las LELIC? Ahí están los economistas, ¿qué voy a decir? Si pagan 500.000 millones de pesos de interés, pero si esto han hecho volar el país, lo han puesto en un globo aerostático. Y encima dice que al dólar blue lo subimos nosotros. No, Pero está si claro, esto Mario. tiene más incertidumbre que acostarse a dormir en el medio del río, solo. Mario, para la Mira. próxima te vamos a invitar a la mesa y nos vas a contestar todo sobre la reta, las LELIX y feliz todo lo año que para quieras. todos, ¿eh? ¿Sí? Con mucho gusto. Dale. Feliz año para todos. Muchísimas y los gracias. gobernadores del peronismo, que se acuerden. Y en Santiago del Estero, el presidente que agarre una moto y vaya a correr en la autopista que le han hecho. Ahora le Que mandamos lleve el agua, corte de paso. tuyo a Zamora. Ahí le mandamos el corte tuyo a Zamora. Un abrazo y feliz año. Hasta Muchas luego. gracias.